Cuba Información. Vamos a conversar con Félix Antonio Molina. Él es periodista hondureño, dirige el programa radial Resistencia, que es el órgano en la radio del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Este programa pretende dar voz a quienes de alguna manera la perdieron y perdieron espacio mediático tras el golpe de Estado en Honduras en el año 2009. Bueno, pues bienvenido, Félix. Gracias. Explícanos un poquito qué es este programa Resistencia y qué pretende. Bueno, como tú lo has dicho, es un espacio que acompaña la lucha cotidiana del Frente Nacional de Resistencia Popular, que va contando todos los días su paso de oposición al golpe y ahora al golpismo y sus días de propuesta. El programa, yo diría que tiene algunas ventajas por las que se ha posicionado como una referencia para los y las resistentes del país. El primero es de que reproduce los sonidos desde la calle. Entonces se oyen los ruidos, la vitalidad de la calle, la fuerza de la calle en Honduras y las voces de las mujeres, de los jóvenes, de nuevos sujetos sociales y políticos en esta lucha en el país. Los refleja el programa. Otra es que no es un programa urbano capitalino que emite desde la cabina de la radio. Es un programa, como yo le digo a la audiencia, que se sale a la calle. Es un programa callejero, porque se va a los pueblos, a los municipios, a los caseríos, reproduce la música con la que la gente está cantando su molestia y su propuesta, reproduce las voces de las tonalidades distintas que hay en el país. Y sobre todo es un programa en el que habla la conducción del frente, es un programa en el que siempre está la voz del coordinador general, el presidente Manuel Zelaya. Zelaya es un símbolo en la lucha social y política hondureña, y una carta suya o un correo electrónico, y no digamos la voz suya, constituye un punto empático en el programa, y la gente sabe que lo puede esperar entre las 8 y las 9 de la noche como un signo orientador, como un simbolismo acompañante de la resistencia. Ese es el programa que nació como una respuesta al corral mediático que fue tendido por la prensa corporativa, la prensa privada tradicional, que no le importó lo que pasaba, que invisibilizó el proceso de resistencia al golpe. Entonces el programa se sentía la necesidad de un espacio para hablar de lo que estaba pasando desde adentro, lo que el propio medio donde se fundó, que es Radio Globo, pues no alcanzaba a decir, porque no alcanzaba a estar ni en los espacios de decisión política del frente, ni siempre en la calle. Entonces, este programa nuestro, digamos que suplía ese déficit, y ahí se mantiene desde el 3 de julio hasta la fecha. Tú apuntabas que este programa se hace dentro de una radio, que es Radio Globo. Hay que recordar que Radio Globo, como otras emisoras de radio, fue ocupado militarmente. También otra radio en la que tú trabajabas, Radio Progreso, ¿no? Bueno, indudablemente, aparte o a pesar de todo el apagón mediático interno y externo que existe sobre la situación en Honduras existen graves violaciones de los derechos fundamentales en materia de información. ¿Cómo está la situación actualmente? Sí, es correcto. Radio Globo fue la segunda, Radio Progreso fue la primera en ser ocupada militarmente. El ejército entró a las instalaciones físicas de Radio Progreso, nunca había pasado. Esta radio ya había sido cerrada en la época de la dictadura militar, en los 70 y también en los años 80. Y después, inmediatamente después del golpe, fue penetrada por los militares. Afortunadamente los periodistas lograron llamar en público a la población y decir: oigan, está siendo ocupada la radio, vengan a defenderla. Y el pueblo del Progreso Lloro efectivamente rodeó la radio e impidió que los militares se llevaran los equipos de la radio, y salieron de la radio. Bueno, mejor dicho, fueron sacados de la radio. Y en el caso de Radio Globo, pues los militares madrugaron
llegaron antes que los periodistas que abrían la radio. Ya cuando llegaron a las 5 de la mañana, el día del golpe, los militares estaban adentro. Solamente estaba el operador, que estaba siendo reducido, pues con las botas literalmente encima de su cuerpo. Y ya los periodistas no pudieron emitir, apenas pudieron abrir la radio. La población se dio cuenta que los militares estaban ahí. Y fue un proceso con esta Radio Globo hasta desmantelar, incluso se llevaron los equipos. Los militares cargaron los equipos de la Radio Globo en camiones del ejército, los llevaron a la unidad de comunicaciones. Luego intentaron por la vía legal cancelar la frecuencia de la radio. Una anécdota particular en esto es que este programa del que estamos hablando, Resistencia, fue transmitido por internet varios días, iluminado por una vela. Yo siempre bromeo, ahí sí que salía la canción mexicana, a la luz de una vela, transmitiendo el programa por internet y siendo difundido por otras emisoras que colocaban la señal de internet al aire en frecuencia modulada o en amplitud modulada. Está este mal sabor de cómo en el marco de un golpe los militares y la oligarquía empresarial y política se sienten incómodos ante los medios alternativos y hacen lo peor. En Honduras no habíamos vivido desmantelamiento físico de medios, habíamos vivido cancelación de frecuencias, pero no ocupación, robo de los equipos por parte de, porque realmente dañaron los equipos. Radio Globo tuvo que comprar nuevos equipos porque todos venían en mal estado e incompletos. Bueno, y ahora hay que decir, aquello fue lo peor, pero lo de hoy también es peor. Hoy es muerte violenta de periodistas. Honduras no tenía una tradición de muerte de periodistas por el ejercicio de su profesión. Bueno, habían sido asesinados 2 periodistas en la lucha contra mineras, compañías mineras en el país, pero en el marco postgolpe, 10 periodistas asesinados en un año sin que a la fecha haya personas investigadas o sancionadas. Es decir, 10 casos de homicidios violentos contra periodistas en la absoluta impunidad. Eso jamás lo habíamos vivido en la historia política de este país. Ahora entendemos que eso ocurre en un contexto de violencia en el que está el crimen organizado, está el narcotráfico, pero está una institucionalidad pública debilucha, frágil, en connivencia y complicidad con el crimen organizado, incapaz de generar un clima de confianza para el ejercicio de esta profesión. Definitivamente vivimos el peor momento en materia de libertad de expresión en el país. Si vas a informar sobre la explotación minera a cielo abierto, si vas a informar sobre la corrupción pública, si vas a reportar sobre las operaciones del crimen organizado, si te toca reportarle a la población las actividades del narcotráfico o peor aún, si te toca difundir la colusión entre el Estado y el crimen organizado. Y bueno, esto ha repercutido de distinto modo. Tenemos una población autocensurada. Para los periodistas está muy mal cuando las fuentes se autocensuran. Es decir, nuestro trabajo se dificulta cuando las fuentes tienen miedo de hablar. Pero peor aún, el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho de comunicación está aún más en precario cuando nosotros los periodistas sentimos miedo. Ya no es la autocensura por intereses diversos. Es el miedo a perder la vida cuando salgas del canal si decís algo. Es el miedo a que un sicario en una motocicleta te alcance en tu vehículo y te pegue un tiro por la ventana opuesta o por tu ventana por haber expresado una denuncia o haber dado un dato en la radio. Y esto alcanza a las radios comunitarias. En Honduras hay nuevos medios de comunicación alternativos, felizmente. Hace 5 años no había un solo medio comunitario. Hoy tenemos un promedio de 10 a 12 emisoras, campesinas, garífunas e indígenas, que transmiten en sus idiomas, pero también en castellano, lo que pasa en la comunidad. Pero hasta ahí ha llegado la represión. Una radio fue quemada, incendiada literalmente su edificio, Radio Faluma Bimetu, en Triunfo de la Cruz, una comunidad garífuna del Atlántico hondureño.
Otra emisora en Zacate Grande, en la península, en el Pacífico, frontera con El Salvador, fue militarizada, rodeada por fiscales, jueces, policías. La comunidad decidió ejercer su derecho a la comunicación, fundó una radio de corto alcance y un terrateniente, Miguel Facusé Barjún, dice que ese territorio es de él y que ahí lo que quiere sembrar son hoteles, pero la comunidad dice aquí lo que queremos sembrar es una radio. Y sufren constantemente el hostigamiento. Igual las radios indígenas, lencas, que por un día que te atrases en el pago de la energía eléctrica al Estado, llegan las guardias de la empresa privada que mide la electricidad y ¡pah!, te corta la energía y ya no puedes difundir. Eso se toma como una violación a la libertad de comunicación. Esto y más estamos viviendo en el país después del golpe. Porque se supone que en el esquema universal de lo que es la libertad de información, que más o menos es sinónimo a libertad de empresa informativa, los grandes medios hondureños, en este caso, hacen una especie de legitimación del sistema, ¿no? Incluso del sistema golpista, del propio régimen. ¿Qué papel tienen estos grandes medios? Y si nos puedes hacer un pequeño panorama sobre cuáles son estos grandes medios hondureños y su relación con como tú has apuntado, con las oligarquías locales. Bueno, los medios privados, corporativos, tradicionales, que están en radio, prensa escrita, televisión y ahora en empresas de cable e internet también, jugaron un papel muy malo antes del golpe. Antes del golpe, el papel de esta prensa fue retratar a Manuel Zelaya como una amenaza, como un peligro. No, tenemos colegas en los medios y ellos nos decían, vean, la instrucción que tenemos es máxima atención a las pifias del presidente. Cero referencia a lo que el presidente hace. Ahí la instrucción era ignorar absolutamente lo propositivo, lo bueno, y estar súper atento a los errores, a las dificultades de un gobernante. Entonces la prensa se encargó de retratarlo como loco, improvisado, su juventud ebria, su carácter vacilante, su proximidad a Chávez, su involucramiento con el ALBA, era su enemistad supuesta con Estados Unidos, sus poses chavistas, toda la estigmatización para ir construyendo la situación que finalmente desembocó en el golpe de Estado. La población iba viendo mucha manipulación, inducción, y ahora podemos decir francamente que estuvimos frente a técnicas de terrorismo mediático, aquellas que ocultan o aquellas que inducen, aquellas que manipulan o aquellas que propagandizan, aquellas que ridiculizan o aquellas que maximizan personalidades. No digo que lo vivimos, digo que lo padecimos como sociedad. Y esto produjo que en el golpe de Estado en Honduras haya un capítulo pendiente sobre el golpe mediático. El papel que jugaron los medios de comunicación corporativos creando las condiciones para un rompimiento constitucional enmascarado de sucesión constitucional. Lo que hubo fue un golpe político-militar con uso de la fuerza, con muertos, con detenciones, con violaciones a la libertad, pero ellos intentaron construir, bueno, una deposición democrática de un presidente que se excedió, que quiso continuar en el poder, que ilegalmente pretendió montar una consulta popular y todo el cuento. Estos medios, por supuesto, responden a una lógica de los buenos negocios. Televicentro, Emisoras Unidas, los periódicos, la prensa, el Heraldo, Tiempo, La Tribuna, son todos medios que corresponden a grupos empresariales monopólicos que capturan el 95% del pastel publicitario del Estado, pero que además licitan estos grupos privados medicinas, pertrechamiento de armas, uniformes a la policía, al ejército, que ofrecen alquileres de edificios públicos al Estado, que venden seguros,
que alquilan terrenos. Son grupos privados que su proximidad a los negocios hace que uno entienda por qué una defensa ultranza como si fueran un batallón militar de los intereses del gobierno y del Estado. Son 3 familias, la familia Ferrari, la familia Facusé, la familia Canawati. Y de ahí me sobran los dedos de esta mano para seguir contando quienes tienen, además, el monopolio del espectro radioeléctrico en el país. La mayoría de las 600 frecuencias de radio y de televisión, la mayoría, están en estos mismos grupos. En el grupo Televicentro, en el grupo Emisoras Unidas, en el grupo Publinsa, en el grupo La Prensa El Heraldo. Eso hizo que se comportaran como soldados y policías y que invisibilizaran las respuestas del pueblo hondureño desde la resistencia contra el golpe. Hizo que ahora pretendan construir una atmósfera de normalidad, como que en Honduras no pasó nada, como que ya en Honduras todo está tranquilo, que ya volvió a la calma. Por supuesto, invisibilizan 16 homicidios por día, que es el promedio de la violencia en el país. Invisibilizan la participación de policías en bandas de asaltabancos, la participación de soldados del ejército en el crimen organizado. Bueno, la noticia de cómo una avioneta en Honduras pudo llegar a la base de la Fuerza Aérea, ser cargada con dinero y con drogas y despegar en la noche, abastecerse de combustible y todavía decirle chao a los guardias de la base de la Fuerza Aérea hondureña. ¿Qué te refleja esto? La proximidad entre este frágil estado militar con las bandas del crimen organizado. Pero eso no está retratado en la prensa, o muy pobremente retratado. La propuesta de la resistencia hondureña de un consenso político a través de una asamblea constituyente es una propuesta minimizada o invisibilizada. La propuesta de la Organización de Estados Americanos para volver a tener condiciones políticas en Honduras es desdeñada o ridiculizada. ¿Por qué? Porque esa propuesta incluye primero el regreso de Manuel Zelaya Rosales con plenos derechos políticos al país, es decir, sin persecución judicial y sin riesgo para su integridad física. Incluye una comisión de verdad que diga lo que pasó y que se sancione a los responsables. Incluye la instalación en Honduras de una comisión internacional contra la impunidad, que es el problema central de los derechos humanos que tenemos. Incluye además la instalación de un diálogo político pro-constituyente, no un diálogo político instrumental, utilitario para legitimar al régimen. E incluye una reforma judicial que le dé confianza a la ciudadanía hondureña de que la justicia es un bien público que contribuirá al consenso político para el entendimiento nacional. Esta propuesta es de la OEA, pero esta propuesta es minimizada por la prensa corporativa. Eso puedo decir de lo mal que se ha comportado la prensa tradicional hasta convertir a Honduras en una especie de 2 países o 2 burbujas. Una burbuja que transmite, como decimos allá, para las camisetas blancas, es decir, transmite para los sectores que le dan sustento al golpe y al golpismo. Y otra Honduras que está aquí, donde están los medios alternativos, donde está la resistencia nacional, la comunidad internacional consciente, que sufre violaciones a derechos humanos, limitaciones que ya he contado. Esa prensa fue responsable de que las audiencias se corrieran. Quienes oían Radio América, HRN, al ver que usan terrorismo mediático, se vienen para acá, buscando otra cosa. Y esos periódicos que antes vendían, digamos, el triple, hoy después del golpe hacen un tiraje reducido a a un número, porque se quedaron sin lectores. Esto es bueno. Recuerdo ahora una frase de Ignacio Ramonet en un artículo en Le Monde Diplomatique en alguna oportunidad, que los medios ahora tradicionales son influyentes todavía, pero ya no son decisivos, ya no marcan la pauta de la opinión pública masiva.